Buenos días a todos. Una vez visto en vídeos anteriores y explicado lo que eran las funciones lineales, vamos a pasar ahora a otro tipo de funciones que son las que se denominan funciones cuadráticas y que se dice que su gráfica son parábolas. Bien, voy a hacer un breve recordatorio de lo que eran las funciones lineales para introducir las cuadráticas. Si nos acordamos, las lineales eran de esta forma, ¿vale? Su expresión o su ecuación era m por x más b, donde m y x son números. M era la pendiente y b la ordenada. Un ejemplo podría ser esto, 3x más 8. Esto era una función lineal, una recta. Bien, ¿qué eran las rectas? Pues su forma eran polinomios de grado 1. Bien, ahora las funciones cuadráticas, ¿vale? Como su nombre indica, van a ser polinomios de grado 2, ¿vale? De grado al cuadrado. Por tanto, van a ser de la forma y igual a a por x al cuadrado más b por x más c. Y estas funciones, su gráfica, como hemos dicho antes, van a ser parábolas, ¿vale? De esta forma o de esta forma pueden ser, ¿vale? ¿Por qué se caracterizan las parábolas? Porque su punto más bajo o más alto, su mínimo o su máximo, ¿vale? Se denominan vértices, ¿vale? Van a tener un punto máximo o un punto mínimo denominado vértice. ¿Y de qué va a depender que la gráfica haga así una U o una U invertida, por ejemplo? Pues va a depender del coeficiente A, ¿vale? De lo que multiplica la x cuadrado. Si ese A es positivo, si A es mayor que 0, la parábola va a ser de esta forma. Pero si A es negativo, la parábola va a ser de esta forma. Bien, ahora me podréis preguntar, ¿y qué pasa si A es 0? Bien, pues si A es 0, esto es 0 y lo que tengo es una función lineal, no tendría una función cuadrática. Vale. Y por otro lado, cuanto más grande sea el número A, la parábola va a ser más estrechita. Es decir, si yo tengo que A es muy pequeño, la parábola se va a abrir mucho, ¿vale? Aquí estaría el vértice, pero si A es muy pequeñito, la parábola es muy grande, perdón, A es muy grande, se va a cerrar mucho. Por ejemplo, aquí si tengo A igual a 7, podría ser aquí así, y aquí si tengo A igual a 1/2, pues podría ser así. La parábola se abre más o se cierra menos dependiendo del valor absoluto de A. Bien, pues una vez dicho esto, vamos a proceder con un ejemplo, ¿vale? Y ver cómo tenemos que dibujar una parábola o una función cuadrática. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, pongo ejemplo, y vamos a hacer y igual a x cuadrado menos 4x menos 5. A ver. Sí. Vale. Entonces, procedemos a dibujar. Lo primero que tengo que hallar es el vértice de la parábola, ¿vale? El primer paso es calcular el vértice. Y el vértice va a tener dos coordenadas. Es un punto en el plano y tiene la x del vértice y la y del vértice, las dos coordenadas x e y. Bien, ¿cómo calculo la x del vértice? Bien, pues la x del vértice viene dada por la fórmula menos b partido entre 2 por a. ¿Vale? Tomo b y a. ¿Aquí qué es? Puedo poner aquí al lado, si quiero, para simplificar o para aclararme mejor dicho, a lo que multiplica la x cuadrado es un 1, que en este caso no se pone. B, no pongáis que es 4, es menos 4, ¿vale? Tiene el signo negativo delante. Y c es menos 5. Bien, pues una vez visto eso, tengo menos b, que es menos 4, partido entre 2 por a, que es 1. Menos 4, 4, y 2 por 1 es 2, 4 entre 2, 2. Entonces la x del vértice es 2. ¿Y cuál es la y del vértice? Pues para calcular la y del vértice, lo único que tengo que hacer es sustituir la x en la ecuación, ¿vale? En esta, la voy a poner aquí, que es el ejercicio que estamos haciendo. Entonces tengo, en lugar de poner x, pongo 2. ¿Vale? Como cuando hacíamos la tabla de valores, sustituía la x por el valor que le daba la x. 2 al cuadrado, menos 4 por 2, menos 5. Y esto es 4, menos 8, menos 4, menos 5, menos 9. Por tanto, ¿el vértice cuál es? Coordenadas 2, la x, y la y, menos 9. Ahí va a estar el vértice de la parábola. Este es el primer paso que hay que hacer siempre para dibujar la gráfica de una función cuadrática o dibujar lo que es lo mismo, la parábola. Borramos
y continuamos. Bien, el siguiente paso es hallar los puntos de corte con los ejes. Puntos de corte con los ejes. Pues bien, vamos a hallar el punto de corte con el eje Y. ¿Esto cuándo ocurre? Mirad, yo tengo eje Y y eje X. Bien, donde corta el eje Y, imaginémonos que corta aquí el eje Y o aquí, ¿vale? Y en el punto que sea. Corta aquí, ¿qué propiedad tiene? Corte donde corte, que la X vale 0. Entonces, para calcular dónde va a cortar el eje Y, tengo que hacer que la X sea 0. Y así calculo el corte con el eje Y. Pues bien, sustituyo 0 al cuadrado, menos 4 por 0, menos 5. Y esto sale menos 5. Es decir, va a cortar al eje Y en el valor C, siempre. Entonces ya tengo el corte con el eje Y. Vale, y con el eje X, pues bien, en el eje X puede que me corte aquí, o aquí, ¿vale? O aquí. ¿Y qué propiedad tienen todos estos puntos del eje X? Que la altura de la gráfica Y vale 0, tiene altura 0. Entonces tengo que hacer Y igual a 0. Bien, pues hago igual a 0, donde pone Y pongo 0. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Una ecuación de grado 2. ¿Y cómo resolvemos? Pues bien, podemos resolver por Ruffini, ¿vale? En algunos casos, o siempre se puede resolver, bueno, casi siempre se puede resolver por la ecuación de segundo grado. La fórmula que es x menos b, ¿verdad? ¿Os acordáis? Más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a y por c partido entre 2a. Muy bien, sustituyo eso y tengo menos b cuadrado, menos menos, más 4, más menos, 4 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es menos 5. Partido entre 2 por 1. Continúo aquí abajo. Y entonces tengo 4 más menos, fijaros, esto es 4 al cuadrado, 16, y aquí menos y menos, más 20. 16 más 20, 36. Partido entre 2. La raíz de 36 es 6, pues tengo 4 más menos 6, partido entre 2. Y si hago la suma, 4 más 6, por un lado la suma, 4 más 6 entre 2, y por otro lado la resta, 4 menos 6 entre 2. Esto da 10 entre 2, 5, y esto menos 2 entre 2, menos 1. ¿Dónde corta el eje X? Pues al eje X corta en el punto 5 y en el menos 1. Ya está calculado mediante la fórmula de la ecuación de segundo grado, ¿vale? Para resolver. Bien, pues voy a borrar aquí esto y voy a poner para que me quepa los valores. ¿Dónde corta el eje X? Pues corta en 5 y en X igual a menos 1. Y voy recuadrando todo lo que voy obteniendo. El vértice, el punto de corte con el eje Y, con el eje X, los dos puntos, ¿vale? Y borro. Observar que puntos de corte en el eje X me pueden salir 2, 1 o ninguno, porque la ecuación de segundo grado puede tener dos soluciones, una solución o ninguna solución. Sin embargo, puntos de corte con el eje Y, como mucho me puede salir uno, no me puede salir más de uno, porque si me salieran dos tendría este y este, entonces esto no es una función. ¿Por qué? Porque a cada X no se le hace corresponder un único Y, le estaría haciendo corresponder más de un Y, ¿vale? Más de un valor. Y he dicho antes que puede tener dos soluciones, como en este caso. ¿Por qué? Porque la parábola hará así y cortará en este punto, pero puede que tenga una solución. ¿Por qué? Porque la parábola haga así y el vértice esté justo aquí. O puede que no tenga ninguna solución porque tengo los ejes X e Y y la parábola hace así. Y entonces si está por encima del eje X y la parábola tiene un A positivo, pues no va a cortar nunca el eje X, ¿vale? Y nos saldría que no existe solución, nos daría un discriminante en la ecuación de segundo grado negativo. Bien, procedemos. Bien, y después de esto, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer una tabla de valores. El paso 3 es hacer una tabla de valores, igual que hacíamos en las funciones lineales, tabla de valores. Vale, pues pongo X y Y. Vale, ¿y qué valores le doy? Pues le voy a dar valores cerca del vértice, por ejemplo, alrededor del 2, ¿vale? Alrededor del 2, ¿qué tengo? Tengo el 3 y el 1, pues vamos a proceder con el 1 y el 3.
Entonces, si yo sustituyo por 1, aquí tengo 1 al cuadrado, ¿verdad? 1 al cuadrado menos 4 por 1 menos 5. Y esto sale menos 8. Entonces corta, perdón, cuando la x vale 1, la y vale menos 8. Serían las coordenadas de ese punto. Y cuando la x vale 3, tendrían 9 menos 12, que serían menos 3, y menos 5, menos 8. También da menos 8. Eso es por el eje de simetría, ¿vale? O vertical que hay y que pasa, hay un eje de simetría en todas las parábolas, vertical, ¿vale? Que es el que pasa por el vértice de la parábola. Entonces, luego cuando haga el dibujo lo vuelvo a comentar mejor. Vale, voy a dar el 0 y el 4. En el 0 y el 4, por lo que digo del eje de simetría, va a valer lo mismo, ¿vale? El valor de la función. Si sustituyo en 0, ya lo tengo calculado, no haría falta. ¿Por qué? Porque es en el menos 5, es el punto donde corta el eje Y. Y si sustituyo en menos 4, también va a dar menos 5. Lo podemos comprobar, 16 menos 16, 0, menos 5, menos 5. Sigo con la tabla de valores. Vale, aquí, esto es menos 8, x, e. Vale, si sigo, fijaros, he puesto aquí tabla de valores, voy a borrar por aquí, a ver, corta el eje y en menos 5, que me quepa. Entonces, si hago aquí la gráfica, tendré aquí 1, 2, 3, 4, 5 y por aquí menos 1, menos 2, menos 3. Vale. Mirad, ¿dónde está el vértice? Voy a representar el vértice. En el 2 vale menos 9. Pues tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 5, 6, 7, este es el menos 5, 7, 8 y menos 9. Vale, pues el vértice está aquí en el 2, menos 9. Lo voy a representar ya. ¿Vale? Y como A es positivo, que A vale 1, la parábola yo sé que va a hacer así, hacia arriba. Vale, voy a poner los puntos de corte. ¿Dónde corta el eje Y? En menos 5. ¿Y dónde corta el eje X? En menos 1 y en 5. Yo sé que esos puntos van a ser puntos de la gráfica, de la parábola. Vale, y ahora he dado valores alrededor del 2. He dado en el 1 y en el 3. ¿Y cuánto vale en el 1 y en el 3? Vale menos 8. Menos 8 que está aquí, ahí, y en el 3, ¿vale? No me ha quedado muy exacta, lo estoy haciendo un poco sin regla, así que... Bien, y aquí, luego en el 0 y en el 4, en el 0 menos 5, y en el 4 vale también menos 5. Vale. Fijaros, tengo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de la parábola. Ahora, en el menos 1 y en el 5 no hace falta darlo, porque ya sé que en el menos 1 y en el 5 va a salir 0, porque es donde corta al eje X. Pues voy a dar en el 6 y en el menos 2. Si hago en el 6, pues tendría 36, aquí menos 24, 12, y 12 menos 5, 7. Me queda 7, y si doy también en el menos 2, va a salir 7. Por tanto, en el 5 tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 5... No, perdón, en el 5 no. En el 6 vale 7 y en el menos 2 la i es 7. Vale, pues ya con todos estos puntos ya puedo dibujar la gráfica de esta función, ¿vale? Cuadrática de una manera bastante precisa. Uno de los puntos, ¿vale? Ahora no va a ser una recta, esto va a ser una curva, evidentemente. Y esto hace así. Y esta es la parábola, ¿vale? O representación gráfica de esta función cuadrática. ¿Vale? Observaciones. ¿Qué voy a hacer? Fijaros, he dicho antes que en todas las parábolas hay un eje de simetría, ¿vale? Que es un eje de simetría vertical que pasa por el vértice. Mirad, lo voy a marcar, una pena que no tenga otro color, pero este sería el eje de simetría. ¿Qué significa eso? Que esta parábola es como un espejo. Si yo doblo esto por aquí, por la mitad, fuera un papel, esta línea me coincidiría exactamente con esta. Mirad, la distancia de aquí a aquí es 2 y la distancia de aquí a aquí es 2.
De este punto al eje de simetría tengo 1, 2, 3 unidades. Y de este punto al eje de simetría tengo 1, 2 y 3 unidades. ¿Vale? Es simétrica respecto a este eje de simetría. Por tanto, cuando yo hallo lo que vale la función, el valor en 1, va a ser lo mismo que el valor en 3. No hace falta que lo vuelva a calcular. ¿Vale? Pues bien, esto es la representación gráfica de la parábola. Fijaros que todo es coherente y correcto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque A es mayor que 0, es 1, por tanto la parábola tiene que ser así. Si A fuera menos 1 o fuera negativo, la parábola me tendría que salir así. Ojo con esas cosas, porque a veces, en ocasiones, dibujamos mal la parábola, pero siempre podemos ver los errores. Esto no me concuerda con lo de la teoría y reviso y corrijo errores, ¿vale? Para realizarlo correctamente. Espero que haya servido y os haya quedado claro.